Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos nuevamente en una cápsula de reflexión cristiana, en una cápsula en la cual queremos hablar principalmente sobre el rol importante que tiene la iglesia en la misión, en la entrega del evangelismo y la misión importante que ella posee, que es presentar verdaderamente el evangelio en la persona de Jesucristo. Cada iglesia protestante, cada iglesia cristiana, cada iglesia que tiene una responsabilidad en Cristo Jesús y en Él tenemos que ponernos de acuerdo. Nos cuesta mucho. Nosotros como cristianos muchas veces tenemos esa dificultad y queremos llegar a pueblos no alcanzados, como estábamos hablando acerca de este mensaje. Pero el Señor a través de su mensaje nos deja claramente. Quiero recordar lo que presentamos en el enfoque anterior del mensaje, puesto en el versículo 9 y 10 de Apocalipsis 7. Lo vamos a leer nuevamente. Dice, después de estas cosas miré y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y aclamaban en alta voz, diciendo, Salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y el Cordero. ¿Cómo quieres alcanzar a toda lengua, a todo pueblo, a toda tribu, a toda nación si no lo haces a través del mensaje de Jesús y el mensaje de amor que Él pone? ¿Cómo podrás llegar, como hablamos en el mensaje anterior, a los musulmanes? ¿O cómo podrás llegar a los budistas si no eres capaz de demostrarles el amor que ha puesto el Espíritu Santo a través de Jesucristo en esa persona? Sería imposible, ¿verdad? Así es que queremos que el Señor nos ilumine y nos acompañe en esta gran misión de poder avanzar hacia los pueblos no alcanzados. Queremos orar para continuar mirando algunas otras características de estos pueblos no alcanzados, de las características de otros mensajes, de otras lenguas, tribus, pueblos y naciones que tienen otras creencias también, como hablamos sobre los musulmanes, como hablamos sobre los budistas. No sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que te ponga en tu corazón el amor necesario, el amor porque al igual que tú y yo fuimos enemigos de Dios, fuimos enemigos de Cristo, pero Él en su infinito amor nos rescató con un mensaje de salvación y es así como Él también quiere llegar por medio tuyo, por medio mío, a otras personas. Así es que vamos a orar. Querido Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno y lleno de amor. Y en este mensaje también, Señor, queremos hablar acerca de esta iglesia perseguida, de estos pueblos no alcanzados que tienen características distintas, lenguas distintas, pueblos distintos, tribus distintas, con un mensaje distinto, con creencias distintas, pero que tú, Señor, solamente por medio del amor puedes transformar el corazón de estas personas. Por años el cristianismo lo ha hecho de una manera errónea y equivocada. Y grandes cosas, grandes desastres, y debemos reconocerlo, los cristianos hemos cometido errores garrafales por no mostrar por medio del amor la persona de Jesucristo. Ayúdanos tú, Señor, para que el mensaje de la salvación sea puesto en la persona de Jesús y no exista otro medio, ni manipulación, ni coerción, ni violencia, ni nada que entorpezca el mensaje de Jesús. Todo te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Es así como debemos hacerlo, solamente con el mensaje de Jesucristo, solamente con el verdadero Evangelio. Es con este Evangelio que podrá llegar el tiempo del fin. Pero quiero hablarte sobre otros grupos que también existen en el mundo. Tuvimos en la oportunidad anterior
la oportunidad de hablar de los musulmanes, también hablamos sobre los budistas y quiero hablarte sobre los hindúes. ¿Y quiénes son ellos? Los hindúes son los pueblos que siguen el hinduismo como religión. La gran mayoría de ellos, alrededor del 80%, se concentran en el país de la India, claramente, obviamente. El hinduismo es la tercera religión más grande con el número de seguidores en el mundo, solo superada por el cristianismo y en segundo lugar por el islam. El hinduismo puede, en este sentido, o tiene una tradición desarrollada y compleja. Su sistema de creencia abarca prácticas religiosas, espirituales y filosóficas muy diversas. Los seguidores del hinduismo creen en la reencarnación y, al igual que los budistas, y en la predestinación, que muchos cristianos también creen en la predestinación para perdición o salvación. Nosotros creemos en la predestinación para salvación en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo y que solamente el quien acepta a Jesucristo como en su regalo puede ser salvo y en ese sentido creemos. Ellos creen en la reencarnación y en la predestinación y confían en sus guías espirituales. Estamos hablando de los hinduistas. Y persiguen en el sistema de castas. Eh, se- en eso ellos son muy estrictos y persisten en esta segmentación de las castas. Los hindúes respetan la tradición y adoran a diferentes dioses. Aunque hay cristianos en la India, muy pocos, todavía hay muchos pueblos hindúes a los que no se ha podido llegar. Actualmente en algunos lugares los cristianos pasaron a ser perseguidos por los hindúes, como es el caso de Nepal. Eh, Hay varios informes acerca de esto. Los nepaleses, por ejemplo, están muy apegados a sus familias y a sus comunidades, y esto dificulta que algunos se conviertan al cristianismo. Debido a las obligaciones culturales con sus padres, otros están casados con hindúes y mediante matrimonios concertados, los curanderos que practican activamente eh, la hechicería contra los creyentes y las sectas como la Iglesia de Dios de la Sociedad Misionera Mundial, que considera a, a una mujer coreana, Sang-gila, como Dios Madre, también están muy activas en este lugar. Se ha hecho un cristianismo mezclado, un cristianismo con mucho sincretismo religioso, como para poder alcanzar a estos pueblos, como pasó también en gran parte de América, que para respetar ciertas tradiciones fueron cambiadas algunas tradiciones que ellos ya tenían para incorporar con la religión cristiana más tradicional. Eso es claramente algo que podemos constatar. También han habido muchas señales en ese sentido. Por ejemplo, en agosto de 2018 se promulgó una nueva ley en la Constitución de Nepal que prohíbe el proselitismo de los cristianos. Con esto, junto con la influencia del partido hindú, gobernante de la India, los hindúes que son de línea más dura y los líderes políticos en Nepal han intensificado la persecución hacia las agrupaciones cristianas. Aunque todavía existe cierta libertad de culto, los cristianos viven con miedo y tienen cuidado en la práctica de su fe. Tratan de hacerlo de manera oculta, ya que se han producido muchos ataques violentos, detenciones a misioneros extranjeros que fueron deportados. Pero también hay puntos de convergencia. El hinduismo tiene sus rasgos como una religión tan antigua como el judaísmo y el cristianismo. Los hindúes necesitan conocer a aquel que es Dios de la eternidad, en la eternidad y de a su Hijo Jesucristo, que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Tenemos una tarea importante ahí. Nosotros también éramos así.
Cuando hablamos de pueblos no alcanzados, no estamos hablando de una realidad que no es ajena a nosotros mismos. En caso de que en algún momento de la historia de nuestros antepasados nosotros también fuimos un pueblo no alcanzado. Nuestra historia, por ejemplo, americana o sudamericana, no tenemos más de 500 años eh, de existencia desde la introducción del cristianismo y a través de la fuerza, ni siquiera a través del amor. Y eso lo sabemos. El caso es que en algún momento de la historia de nuestros antepasados nosotros también fuimos un pueblo con, con características de que creían en otras deidades, en otros dioses y otras creencias también. Hasta el día de hoy los pueblos aborígenes de nuestras naciones lo viven así. No tienes que retroceder muchas generaciones para ver eso. Todavía en cada lugar de Sudamérica los pueblos nativos tienen estas características. Un día Dios usó a alguien para llevar el Evangelio a nuestro pueblo y a nuestra familia. Frente a este regalo de la salvación en Cristo Jesús, somos responsables de aquellos que aún no han sido alcanzados. Entonces no solo podemos, sino que y debemos orar de acuerdo con el mandato de Jesús cuando dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso es lo que presenta en Mateo 9:38. Orar también por aquellos que ya están en el campo para que se abran las puertas del Evangelio y que el Evangelio pueda entrar por medio de ellas. Abrir esas puertas es una tarea que tú y yo también tenemos. ¿Podemos comprometernos a ir donde están estos pueblos? ¿Algún día mm, alguien dejó su país y su familia, sus comodidades, como lo hizo Abraham, para llevar la buena nueva de la salvación que alcanzaron a nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres a lo mejor, o a nosotros mismos que quizás podemos ser la primera generación de cristianos? Y también a nosotros en ese sentido, que el Señor nos despierte para traspasar aquellas fronteras que dice la canción, el Señor de la mies está llamando. Pero la iglesia está siendo perseguida y muchas veces está siendo perseguida por nosotros mismos. ¿Ha usted agradecido a Dios la libertad que tiene y el poder de profesar públicamente su fe en Jesús? ¿Ha tenido esa oportunidad de estar agradecido y de tener la libertad de vivir en ese sentido esa libertad que solamente el Señor nos regala? ¿Agradeció por el tener esa oportunidad de poder ir a una iglesia el fin de semana? ¿O porque puedes estudiar tranquilamente tu Biblia, puedes participar en un grupo cristiano, puedes congregarte con un grupo de hermanos, puedes estudiar una lección bíblica para juntarte el fin de semana con algunos? ¿Has agradecido la oportunidad de recibir la Biblia impresa en tus manos y poder llevarla donde tú quieras, donde tú deseas? ¿Sabías que en muchas partes nosotros nos apoyamos, principalmente acá en Sudamérica, con un precepto constitucional que es una ley, ya sea del Estado? Bueno, acá en Sudamérica tenemos distintas características de formas de constituciones, formas de organización. Algunos países se organizan por provincias, otras tienen capitales federales, otros tienen regiones, otros tienen municipalidades. Pero en ese sentido, has agradecido al Señor la oportunidad que Él nos da la garantía y nos garantiza el derecho de disfrutar libremente. ¿Has, has pensado en eso, en la oportunidad que tú tienes de la libertad de culto para adorar de una manera libre con tus propias creencias religiosas? Eso es algo maravilloso que nosotros debemos mirar.
Desafortunadamente, no todos los cristianos disfrutan de las mismas libertades y privilegios que tenemos en nuestros países. Según ciertos datos de la organización cristiana Puertas Abiertas, considerando datos del año 2021-2022, más de 340 millones de cristianos en el mundo enfrentan algún tipo de oposición, persecución, como consecuencia de su identificación con Jesucristo. Esta persecución religiosa tiene un lugar cuando a los seguidores de Jesús no se les garantizan los derechos de libertad religiosa, cuando se les prohíbe en ese sentido la conversión al cristianismo. Debemos, en ese sentido, y debido a esas amenazas por ciertos gobiernos o grupos extremistas, como lo que hablábamos sobre algunos de estos cuatro grupos que hemos señalado, del budismo, musulmanes, hinduistas, animistas principalmente, eh, tenemos que tener ese sentido de saber que nosotros nos vemos afectados. Bueno, los animistas, por ejemplo, no he profundizado sobre este tema, pero me gustaría compartirlo. El animismo es una idea de que todas las cosas, incluidas las personas, los animales, las características geográficas, los fenómenos, nos conectan unos con otros. Y así, tanto naturales y los objetos inanimados tienen un espíritu que nos conecta para los animistas. Los árboles, las rocas, las tierra, el agua pueden verse como elementos controlados por los espíritus. Y lo que se mezclan, lo invisible con lo visible, existe un gran respeto y un temor por el espíritu de sus antepasados. La mayoría de los pueblos tribales de distintas culturas son animistas. Creen en el viento, creen en las rocas, creen en las piedras, creen en los metales, en el agua, y en todo lo consideran como una deidad. No lo consideran como una religión porque para ellos todo es religión, todo es sagrado, no dividen lo sagrado de lo secular, está mezclado en todo su quehacer. En la mayoría de los casos, el animismo no se considera una religión en sí mismo, sino más bien una característica de las distintas prácticas y creencias. Los pueblos animistas están esparcidos por toda la tierra, la mayoría de los pueblos tribales son animistas. El animismo es parte de una de las religiones más importantes que siguen en Japón, por ejemplo, el sintoísmo. En lugares como Brasil, la mayoría de las tribus indígenas son animistas. También nos pasa acá. Las religiones de origen africano también tienen su dosis de animismo, como el candomblé. Otras religiones espiritistas también practican ideas animistas como orar por los muertos y por la protección de ellos. Pero aún así hay ciertos puntos de convergencia con el cristianismo. Por ejemplo, los animistas tienen mucho respeto y temor por lo sagrado. Este temor y respeto se puede utilizar como una forma de presentar al Dios verdadero y al Señor creador del cielo y la tierra, aquel que domina todo principado y toda potestad. Pero volviendo al tema de la iglesia perseguida, a hoy día sigue siendo la misión de la iglesia de orar por aquellos que están oprimidos por su fe en Jesús. Orar por las viudas y los huérfanos que son víctimas de ataques de gobiernos extremistas, como dijimos. No quiero poner en un solo en una sola religión, decir que son solamente los musulmanes, los hinduistas. No, 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 no. Muchas veces hemos sido nosotros los cristianos y debemos hacernos cargo de eso, quienes hemos provocado esta, esta división con ellos. Pero volviendo al tema que también habíamos mencionado, es importante clamar al Señor para que fortalezca la fe de aquellos que de una manera están cautivos por causa del Evangelio. Puertas Abiertas, que este grupo que mencionábamos,
por lo menos nos menciona 50 países donde los cristianos sufren algún tipo de persecución. La iglesia que se encuentra libre debe orar por los cristianos. Tú y yo que tenemos la libertad para expresarnos y vivir en el Evangelio, debemos orar por aquellos lugares donde existe opresión y establecer un compromiso con esta causa. Es nuestro deber orar por aquella iglesia que está perseguida porque el Señor y a través del mensaje de Juan, vio realmente que la iglesia se encuentra esparcida por todos los pueblos, naciones y tribus, y todas ellas están alabando el nombre de Dios, y así se verá en el final del tiempo. Tú y yo tendremos la oportunidad de ver personas de todas las razas, toda, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, orando, edificando y principalmente adorando y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como vimos al comienzo de esta reflexión, más de un tercio de la población mundial aún no ha sido alcanzada por el Evangelio. Hay lugares donde las personas jamás han visto a un cristiano en su vida, jamás han tenido esa oportunidad, pero es tu misión y la mía poder vivir en este sentido y usar todo medio. Algunos estamos usando las redes sociales para llegar incluso hacia otros espacios, hacia otros lugares. Por eso es importante que podamos entre todos acompañarnos, ayudarnos a que el mensaje y la proclamación del Evangelio y esta misión maravillosa pueda ser esparcida. Hay lugares donde las personas nunca, como bien dije, han visto un cristiano y muchos menos han conocido ni siquiera una pequeña porción de las escrituras. La misión es casi inconmensurable, pero esto significa que esto no significa en este sentido que no pueda ser inalcanzable. De hecho, Dios continúa su obra, su misión todos los días. Personas que no conocían a Jesús se han rendido a Él. El Señor ha actuado de una manera extraordinaria en la vida de muchos. Los musulmanes han tenido visiones sobre Jesús. ¿Sabías tú eso? Hay personas musulmanas que han tenido visiones de una manera sobrenatural. Lo que no ha podido hacer el hombre, Cristo a través del Espíritu Santo ha puesto en el mensaje de personas, musulmanes, judíos, personas de distintas culturas, hindúes, han tenido visiones. Los hindúes han sido testigos de muchos milagros entre los cristianos. La iglesia en países donde hay persecución feroz es la iglesia que va creciendo más rápido en la actualidad. ¿Sabes tú que China y la India es donde hay una mayor cantidad de crecimiento cristiano? ¿Y por qué está pasando esto? Porque Dios, como comenzamos este mensaje, Dios y Jesús, en este sentido, fueron los primeros misioneros. Y es su deseo que en su nombre sea conocido y alabado por todas las personas, por toda lengua, tribu, nación, pueblo. Este es el deseo de nuestro Señor. Que el Señor ponga el tanto deseo, todo el deseo en nuestro corazón para alcanzar en nuestra generación la mayor cantidad de personas que puedan estar junto a nosotros alabando el nombre de Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente y que tú puedas ser un instrumento en las manos de Jesús para alcanzar a muchos. Que el Señor te bendiga grandemente y como decimos acá, gracia y paz.